Aquí comienza Instrucciones para hacer este mundo mejor. Las condiciones que vi en los campos de trabajadores migrantes que recogen la fresa en Huelva eran peores que en un campo de refugiados. Phyllis Alton. Muy buenas, muchísimas gracias por estar otra vez de nuevo en este programa, Instrucciones para hacer este mundo mejor, que hacemos una serie de organizaciones. Yo le hablo, Francisco Guerrero, de APDHA, Asociación por Derechos Humanos, y en este caso vamos a hablar sobre el tema de las migrantes, del tema de Huelva, la problemática que todos conocemos de la fresa de Huelva, y para ello tenemos aquí a dos personas que, bueno, son conocidas porque nosotros hemos trabajado y conocemos, seguimos el tema de que hay la problemática que sufre en Huelva y bueno, en este momento que está viviendo tanto el año pasado como este año, lo estamos siguiendo muy, muy de cerca. Yo tengo la suerte de tener aquí a mi compañera María Fernández Coll, que es miembro de la PDH, es mediadora intercultural y además es traductora e intérprete. Hola María. Buenas tardes. También tengo a la otra, lo tenemos por la línea, a Perico Echevarría, que es director de la revista El Mar de Onuba, que es un referente en Huelva y es un conocedor, yo creo que posiblemente sea la persona que más conozca lo que está pasando allí en Huelva. Hola Perico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Perico. Muchísimas gracias de verdad por estar y poder compartir este ratito con nosotros y decirnos, contarnos directo desde allí lo que está pasando. María, vamos a hablar a ver, tú sufriste el año pasado, de hecho nosotros estuvimos el año pasado en Huelva y seguiste muy de cerca el tema de la pandemia, el tema del confinamiento, el tema de las freseras, todo que la gente lo han ido siguiendo, incluso el tema de los incendios. Tú estuviste en varios incendios de aquello, como nosotros también presenciamos algo. ¿Tú cómo ves qué es lo que pasó allí? Cuéntanos un poco, tampoco tenemos tanto tiempo, y si tú ves algo que haya podido cambiar con este año. Bueno, yo fui allí a trabajar como mediadora dentro de las jornaleras de Huelva en lucha, que gracias a la cooperativa de abogadas de Sevilla estábamos realizando un poquito de trabajo de sindicalismo. Entonces fue muy complicado porque estábamos confinados todos y nos dedicamos fundamentalmente a trabajar en redes sociales porque lo más importante es la información. Allí hay un desconocimiento total sobre los derechos laborales y bueno, yo como mediadora me encargaba de intentar ayudar a las inmigrantes marroquíes que vienen con contrato de origen y ellas tienen mucho más difícil acceso a todo tipo de información, entonces eso es fundamental. Desgraciadamente por la pandemia no pudimos salir en muchas ocasiones y bueno, cuando pude ver cómo ocurría, decir que me impactó muchísimo que se tratara de fincas que estaban en medio del Parque de Doñana, totalmente aisladas, donde las mujeres, si tenían que ir a trabajar y después estar confinadas en casa, realmente estaban fuera del mundo, ¿no? Una gran dificultad para su día a día y para poder incluso ir a comprar y satisfacer sus necesidades básicas. Eso me llamó mucho la atención porque se supone que sí, que efectivamente hay un plan donde el PRELSI, donde efectivamente hay un grupo de mediadoras para poder prestar acompañamiento y apoyo, y yo sin embargo eso no lo vi, con lo cual la vulnerabilidad con la que ellas vienen, que además son mujeres perfectamente escogidas, que tienen hijos a su cargo, que tienen responsabilidades en Marruecos,
y muchas de ellas son analfabetas, pues al llegar aquí una sociedad totalmente nueva en la que ni siquiera se les integra dentro de la sociedad, sino que están lejos de los pueblos, unos 5 kilómetros, pues os podéis imaginar lo difícil que es esa situación. ¿Tú cómo has visto? Tú eres conocedora de lo que está pasando allí ahora mismo, estás en contacto directo con la gente y posiblemente en poco tiempo vuelvas allí, por allí. ¿Ha habido algún cambio con relación al año pasado? Pues sinceramente el año pasado se hicieron muchas denuncias a inspecciones de trabajo, se han hecho hay diferentes procesos también en curso y yo no veo ninguna diferencia. Es al revés, digamos que cada vez hay más presión tanto en los trabajadores locales como en los migrantes y parece que la presión no es por parte de de lo que son los empresarios, quiero decir, no son ellos los que han cambiado, sino que las condiciones continúan siendo exactamente igual a pesar de todas las denuncias que ha habido, efectivamente. No creo que haya cambiado nada. De hecho, los empresarios tengo la impresión que son cada vez más perspicaces para poder justamente saltarse el convenio colectivo y todo tipo de reglamento. Vamos a aprovechar eso porque de eso tenemos aquí una persona que sabe muchísimo. De hecho, el año pasado metí una caña impresionante con la revista La Mar de Onuba, que aquella persona que esté interesada en seguir lo que está pasando allí, no hay mejor fuente que esta publicación en Internet. Es Perico y él ya ha empezado a denunciar el tema de las contrataciones, en origen, de cómo cuando llegaban pasaba algo con el contrato, ¿verdad, Perico? Sí, la verdad es que a nosotros cuando tomamos conciencia de la gran problemática real que existe dentro de las relaciones laborales, especialmente con las mujeres contratadas en origen, las que vienen a través de la contratación tutelada por el Estado y las demás, ¿no? Sí que detectamos que había una serie de incumplimientos flagrantes de lo que dice la ley y además el desconocimiento por parte de las propias autoridades que tienen que velar por eso, el desconocimiento premeditado, porque no tiene otra razón de ser, supone que estas mujeres tengan pérdida de sus derechos y de las ventajas que se supone que tiene venir a España a ayudarnos a sacar adelante nuestra economía, que al fin y al cabo en eso consiste la contratación en origen. Claro, sí. Sigue. No, entonces, por ejemplo, a mí como me llamaba mucho, decía, pero vamos a ver, estas mujeres, en el compromiso que ellas adquieren de venir a ayudarnos, nosotros como Estado adquirimos también una serie de compensaciones que están blindadas en una orden ministerial que se llama la Orden GECO, que es la de la contratación en origen, ¿no? Y aquí hay una serie de cosas pues que por sistema no se cumplen. ¿No? Entonces yo pedí un poco datos al Ministerio a través del portal de transparencia de cómo se estaba gestionando esto, cómo era posible que estuviera pasando algo que se supone que está, como te digo, muy tutelado por el Estado, porque es una cuestión de economía entre dos países, un acuerdo entre dos gobiernos, dos reinos en este caso, ¿no? Y los datos me sorprendió porque según los propios datos oficiales, el 99,9% de los contratos en origen que se habían firmado en 2019 estaban en fraude de ley. No. Los que se contrataban allí directamente en origen. Claro, es que el problema es que cuando firman allí el contrato en origen, y yo tengo hoy por hoy, antes era una sospecha con bastantes indicios, hoy por hoy tengo la confirmación absoluta de que hay organizaciones patronales y empresas que el contrato que firman en Marruecos lo utilizan como papel de baño, ¿no? Y que cuando llegan las mujeres a España les hacen firmar otro documento que es otro contrato igual que el que firmaríamos tú y yo, al que nos regimos por las leyes, las miserables leyes del campo, ¿no? Que ya son bastante jodidas, con perdón por la expresión, para los propios trabajadores españoles y comunitarios, ¿no? Es decir, pero claro, a estas mujeres que, como te digo, vienen a ayudarnos en nuestra economía, tienen una serie de ventajas y de salvaguardas, ¿no? El tipo de alojamiento, mira, te pongo un ejemplo. A estas mujeres, en el acuerdo que hay, cuando son seleccionadas allí, se les firma un contrato y le dicen, venga, tú vas a venir a trabajar a España, se le tiene que entregar un documento en el que diga cuánto dinero van a ganar en neto, ¿no? Durante su estancia en España, ¿no? Y yo te puedo decir que en 3 años no he conocido a una sola trabajadora marroquí
¿no? que haya tenido ese documento o que sepa de la existencia de la obligación de que les entreguen ese documento. Sí, eso, ¿no? Mira, María tiene experiencia en eso, que ha hablado con trabajadoras y ¿qué te contaban cuando ellos firmaban algo? Bueno, lo primero es que efectivamente les hacen firmar un contrato nuevo aquí en España, como habla Perico, y el problema es que ese contrato lo firman, pero no entienden lo que están firmando. De hecho, ese contrato no se les entrega. Muchas de las veces las propias empresas se quedan con ese contrato, se quedan con esas nóminas. Incluso sabemos de empresarios que le pagan de forma fraccionada porque dicen que, bueno, que así ellas pueden ahorrar, como si no fueran lo suficientemente capaces de hacer con su dinero lo que quieran, ¿no? Es una vulneración absoluta porque está claro que se les considera que son menos de lo que puede ser cualquier persona. Si me permite, ¿Sí? le digo un apunte, hay una cosa que es la más aberrante de todas, vamos a ver, y yo siempre pongo el mismo ejemplo de la plataforma. Tú imagínate que a ti y a mí nos contratan para irnos de fregasuelos a una plataforma petrolífera en el Mar del Norte, ¿no? Y entonces cuando firmamos el contrato y nos vamos, nos suben a un helicóptero y nos llevan y llegamos el viernes por la tarde. Y entonces el tío que está allí nos dice que el contrato no entra en vigor hasta el lunes por la mañana, porque es fin de semana. Pero durante el fin de semana llueve y la cubierta de la plataforma no hace falta fregarla porque la ha fregado la lluvia. Entonces nos dice que ese día no vamos a fregar porque por tanto ese día no nos lo van a pagar. ¿Entra en alguna cabeza? No, señor. A mí me sacan extraordinariamente de mi país para hacer posible tu cosecha. Y tú me tienes que pagar uno y cada uno de los días que estoy fuera. Por el mero hecho de haber salido de mi país forma parte del contrato de trabajo. Entonces, esa cosa de que hoy hay poca fresa y dejo a 30 mujeres sin trabajar y les cobro por el alojamiento y más no le pago, es una aberración, ¿no? Que pervierte absolutamente el propio concepto de la colaboración entre países, ¿no? Y no hay una maldita institución o un maldito gobierno local, autonómico o nacional que ponga medida a eso, que es conocido, que es absolutamente conocido. Hemos podido ver en televisión a un empresario muy ufano presumir en el programa de Évole de aquello que le aplicaba arrestos psicológicos, que era reconocer que efectivamente había días que cuando a él le daba la gana dejaba a las mujeres sin trabajar y sin cobrar. Oiga, mire usted, eso es un delito. A esta mujer le tiene usted que pagar todos los días que esté en su finca por el mero hecho de estar. Y sin embargo esto lo tolera, y las propias sentencias judiciales que hay, no, lo están tolerando porque ignoran que el marco normativo que defiende a estas mujeres no es la misma ley laboral que la nuestra. Hay una orden sola y exclusivamente para proteger esa relación entre los dos países de intercambio de intereses. Nosotros ponemos fresas y ellas ponen manos para recogerlas, y a cambio les pagamos. No, pero sin embargo no lo estamos haciendo así, las utilizamos como mulas de carga, ¿no? Y el día que hacen falta, bien, el día que no hacen falta, pues no. Y se está tolerando, y eso es intolerable. Eso debería hacer que se caiga directamente, ¿no? Las propias medidas de control que tiene el gobierno para las empresas que se suponen que no respetan la orden GECO, no contempla en que los empresarios que no lo respeten no puedan optar a volver a contratar a mujeres en origen. Sin embargo, este mismo año volvemos a encontrarnos al de los arrestos psicológicos saliendo en Andalucía Directo presumiendo de cómo ha organizado de bien el regreso de sus marroquinas, ¿no? O sea, es que es todo una... Es decir, bueno, pero es que estamos locos, aquí nadie hace nada, aquí todo el mundo mira para otro lado, ¿no? Y en fin, y así están las cosas, pues mal. Y el año pasado fue todavía peor, porque cerraron fronteras y estuvieron aquí confinadas sin cobrar y sin nada y pagando gastos, ¿no? Bueno, eso es que fue absolutamente, porque además había voces que se tomaban la licencia de decir que estaban viviendo una tragedia humanitaria. No, mire usted, la tragedia humanitaria es que ustedes gestionen esto. Vamos a ver, efectivamente el mundo estaba en una situación extraordinaria, todo el mundo, no Marruecos y España, estaban cerradas las fronteras de todos los países, ¿no? Entonces, que en ese momento no podían volver, por los motivos que fueran, ¿qué problema había en hacer digna la estancia además que tuvieran que estar en España? Y no convertirlo en un problema. Oiga, mire usted, si os tenéis que quedar, el gran problema es que estas mujeres querrán ver a su familia y a sus hijos, pero no tenían que tener la sensación de que estaban desprotegidas, les podía pasar algo, por favor. Estaban aquí acogidas por nosotros y no te preocupes que mientras no podéis ir, nosotros nos ocupamos de todo, que es lo mínimo que podemos hacer para agradeceros el que nos ayudéis a sacar nuestras cosechas adelante.
Recuerdo justamente que ocurrió al final de la campaña, ¿no? Porque, bueno, hay que saber que las jornaleras con contrato en origen a lo mejor llevan 13 años viniendo a trabajar a España. Es decir, están 4 meses al año en España y en una situación tan específica no se les dio ningún tipo de subsidio ni absolutamente nada. Incluso recibimos llamadas diciéndonos que les habían cortado la luz y que no tenían agua potable. ¿Cuándo ocurrió eso? Justamente cuando terminó la campaña, cuando no tenían que trabajar. Sea casualidad, esto dicen que es una casualidad, pero no lo creo, porque estas personas tenían que estar viviendo allí un mes más porque se sabía que hasta julio no iban a salir. Sin embargo, los empresarios no estaban dispuestos a pagar lo que debían. Hay algo también que tú dices, María, que es muy interesante, que es las personas que llevan tantos años viniendo a ayudarnos, insisto, a sacar adelante nuestra economía, ¿no? Y que no tengan derecho a un subsidio en una situación de emergencia. Vamos a ver, el año pasado, cuando se confinó este país y se paralizó la actividad económica, aquí se activaron ayudas hasta para personas que no habían cotizado lo suficiente, para garantizar que esto... Oiga, ¿qué problema había en que personas que llevan años? Porque además, nosotros, los que ganamos poco dinero, cuando hacemos la declaración de Hacienda, todos los años nos viene un dinerito de vuelta que nos devuelve el gobierno, ¿verdad? Bueno, pues todas estas mujeres no hacen declaración de Hacienda. Pero, sin embargo, en sus nóminas se le descuenta todos los meses seguridad social, formación, hasta la cuota del Fogasa, ¿no? Es decir, no reciben ninguna contraprestación real por todo lo que dejan en nuestra caja y todo lo que podrían dejar si no hubiera el fraude manifiesto que hay. Pero eso es otro apunte. Vamos a hacer un pequeño kick-out, un pequeño parada, pero por lo que vamos a poner una música muy especial. María, cuéntanos algo de esta música. Esta canción es una canción de Clara Pella y Alba Flores que compusieron específicamente para ayudar, apoyar al colectivo de jornaleras de Huelva en lucha en todo su trabajo de sindicalismo que están llevando a cabo en el campo. Las conocieron en unas conferencias en Madrid y allí vieron la importancia de su ayuda. Todos los fondos se dan, van directamente a este colectivo. No tenía nombre, no tenía edad, llevaba los años de la libertad. Caía la guerra con toda su fuerza, mientras mi madre cruzaba esta tierra. Antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara por las 1000 muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejana frontera. Pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera. Plantar un mundo con miles de frutos, donde quepamos todo o ninguno. Mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin pasaporte, mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin... Os invito a que la busquéis, a que lo miréis en internet, que la escuchéis, que es impresionante la canción. Vamos a seguir con este tema, pero te voy a preguntar, Perico, algo que me has comentado, que es la imaginación que tienen esta gente para el año que viene. O sea, que me ha sorprendido. ¿Qué se les ha ocurrido? Que son geniales. Vamos a ver, esto se les ha ocurrido a todos, los protagonistas. Está sobre la mesa desde hace años la propuesta de explorar otros nichos de mano de obra, más allá de Marruecos o de Senegal, de los países que han sido habituales en la contratación en origen. Y se pusieron sobre la mesa países sudamericanos. Y entonces ahora se pretende para el año que viene algo que llaman experiencia piloto, aunque hay una patronal, Fresh Huelva, que ya ha pedido que sea algo más ambicioso, que sería poco más o menos pues que traer a cientos de mujeres trabajadoras de Honduras, un país que está muy necesitado y que, bueno, posiblemente podría ser una alternativa a esta contratación que se lleva haciendo ya casi 20 años en Marruecos. Increíble. Además se le ocurrió a Honduras, que es... Sí, hay algo, vamos, seguramente a las personas de Honduras que se puedan beneficiar de esta historia, pues seguramente les va a venir muy bien, porque es un país que está en una situación muy crítica, muy necesitada, pero sí es cierto que parece que hay una voluntad expresa de buscar a población vulnerable.
población vulnerable, a la que la necesidad posiblemente la lleve a aceptar unas condiciones laborales que nosotros no aceptamos, y que eso muchas veces son los que le lleva a decir que es que la gente no quiere trabajar. No, mire usted, yo lo que no quiero trabajar es con unas condiciones que son inaceptables, ¿no? Entonces, esa voluntad de ir a buscar a países, y más, fíjate la situación de Honduras, ¿no? Porque Honduras es un país que realmente tiene un movimiento migratorio enorme, porque es un país lamentablemente muy castigado, muy castigado por la corrupción, por guerras civiles, por enfrentamientos entre ellos mismos, y donde prácticamente se calcula que la mitad de la población tiene proyectado irse si las cosas no cambian, ¿no? Y donde salen, más de un cuarto de la población ya está fuera del país. Estuve leyendo el otro día sobre eso, ¿no? Y hay movimientos migratorios hacia Estados Unidos muy grandes, y vamos a ver, que yo, si fuera alguien de allí, evidentemente me plantearía esto como una oportunidad para dar un paso a Europa, y eso es algo que sucede, que es muy razonable, porque la gente que tiene necesidad desarrolla el talento, pero es abrir, desde el punto de vista de quien está promoviendo esto, es abrir un nicho curioso y que puede ser muy complicado para ellos. María, sobre las trabajadoras locales. Justamente me gustaría hablar un poco sobre eso, porque acaba de decir Perico que bueno, que siempre se busca a las personas más vulnerables, y que justamente el acuerdo que se está viendo con Honduras es porque se trata de una población muy vulnerable y muy necesitada. También quería comentar que las trabajadoras del fruto rojo en Huelva son locales, son mujeres que también necesitan buscarse la vida. Es el único sustento que pueden tener, porque bueno, en algún momento también te puedes dedicar a algo que tenga que ver con el turismo o con la restauración, pero no es un trabajo es un trabajo bastante más temporal. Entonces aprovechan de esas mujeres que son locales y que también aceptan condiciones que no son ni muchísimo menos dignas. Las condiciones que aceptan son también muy malas, quizás no tanto como las mujeres inmigrantes, pero ellas también muchas veces tienen miedo a denunciar, porque en el caso de que eso ocurra, quizás no vuelvan a encontrar trabajo en el campo, con lo cual no podrán alimentar a sus familias. A mí me gustaría apuntar además que hay una cosa que es otra de esas cosas que no tienen sentido ninguno. Vamos a ver, se conoce que una industria que está ya asentada hace medio siglo en Huelva y tal, en una población que tiene esa población autóctona, que es agrícola, que son jornaleros, no tiene ningún sentido que no haya trabajadores que tengan trabajos fijos en las empresas, ¿no? Y que tengan una estabilidad laboral, porque la campaña ya hoy por hoy, gracias al clima de Huelva, se extiende, empieza en diciembre y entre unos frutos y otros acaba prácticamente después de verano, ¿no? Es decir, ¿cómo es? Y entonces se dan circunstancias como que aquí, cuando sale la oferta pública de empleo, este año 10.000 empleos, ¿no? Y se llevan al SEPE o al INEM, ¿no? Para que la gente sepa, oye, que tenemos empleo. La oferta es para empezar a trabajar el 1 de marzo. Sin embargo, el 1 de diciembre empiezan a llegar trabajadores que traen de otros países. Que yo, bendito sea que vengan estos trabajadores, y ojalá pudieran venir muchos más porque la industria pueda darles trabajo. Pero lo cierto es que mientras se está cerrando la puerta al trabajador de aquí, para que empiece a participar de esa economía que es la agricultura, no se les hace esperar hasta marzo, cuando ya sí o sí tienen que contratar a todo Dios que llegue, mientras no se les da trabajo para beneficiar a gente a las que se le puede ningunear las condiciones del convenio colectivo, como no pagarles las horas extras al precio que es, no pagarles los beneficios, los días de descanso, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, incumplir el convenio se hace con las personas vulnerables, que cuando vuelven a su país, no, el dinero que ganan aquí se multiplica porque su economía es mucho más débil que la nuestra. Y eso incluye, y esto es una cosa que siempre me gusta resaltar también, a los países cuando dicen que no, que es que un gran porcentaje son trabajadores de la Unión Europea. Sí, son trabajadores de la Unión Europea. Son trabajadores de Rumanía, de Bulgaria y de Polonia que no tienen euro. Perico, como dijimos al principio que estábamos hablando, que en este tema podríamos estar hablando horas y ya hemos terminado. Con lo cual voy a decir una frase que a mí me llamó mucho la atención, que cuando yo estuve allí me traje, que decía que se pidieron manos de obra y vinieron personas. Y para mí eso para mí fue algo que me chocó la cabeza muchísimo y estuve pensando durante mucho tiempo.
podemos estar hablando, yo creo que la gente ya se ha hecho una idea de lo que está pasando, vamos a seguir con este tema, más adelante tendremos que retomar, como tú dices, a final de verano, a ver porque todavía van a pasar muchas cosas que sabemos, y retomaremos el tema y te invito a que sigas con nosotros, que te volvemos a invitar, porque yo creo que eres un invitado de lujo y te lo agradezco que hayas estado aquí. Agradezco yo a vosotros y cuando queráis, pues aquí me tenéis. María, que muchísimas gracias por venir, de verdad, que es un placer, que siempre, y encima es compañera de la PDHA, con lo cual mejor que nada, mejor que estamos en casa. Al mando está Javi, con el control siempre de los aparatos que nosotros no terminamos de controlar bien. Y esperemos que nos sigamos viendo en Instrucciones para hacer este mundo mejor en los próximos, que vamos a seguir con cosas tan interesantes como esta. Muchas gracias. Hasta luego, María. Adiós. Hasta luego, Perico. Para cruzar la vida no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras